Bien, en esta mañana de Shabbat, día 5 de noviembre del año 2022 y día 11 de Heshvan del año 5783 de la creación del mundo, y después de la plegaria de la mañana, el rezo de Shaharit, vamos a continuar ya desarrollando la parashá número 3, la parashá Lech Lecha. Así que aprovechando muy bien este Shabbat y en este caso la mañana, vamos a hacer entonces ya el desarrollo y a la vez la continuación de la parashá número 3. Así que Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Haverim y para todos nuestros Talmidim en cualquier lugar donde se conecten con esta transmisión o más adelante escuchen y vean este video. Estaremos abriendo hoy el capítulo 12 y 13 del Sefer Bereshit, libro de Génesis, que es el primer Sefer Torah. Así que sobre esa base, como dicen algunos, arranquemos. Tenemos en el capítulo 12 que el Eterno, bendito sea Él, habló a Abraham a la edad de 75 años, mientras residía en Harán. Y fue de allí de donde Hashem le dijo a Abraham: Lech Lecha, vete por ti mismo, vete por tu propia cuenta, vete por tu propio bien. Esto fue mientras residía en Harán con su padre y más en esa ciudad, cuando Abraham tenía, reitero, 75 años cumplidos. Ahora, este momento del llamado a salir de Harán, claro, no es la primera vez que el Eterno habla con él. De hecho, si ya Abraham tiene 75 años de edad, todos aquellos que conocen la historia mística, ya sea en el Zohar, en el Talmud o en el Midrash, sabemos que los 75 años de Abraham no han sido fáciles. De hecho, él nació en Ur Kasdim en los días de Nimrod, el rey de Babilonia, en tanto que Terach, su padre, es ministro del gabinete del rey Nimrod, el rey de Babilonia. Sabemos que al nacimiento de Abraham, los astrólogos, los sabios del reino de Nimrod, le hicieron ver que dentro de su reino había nacido un niño que eventualmente lo destruiría, que acabaría con él. Así que, y todo apuntaba que ese bebé, ese niño, era el hijo de Terach, que en este caso era Abraham. El rey Nimrod, claro, le ordenó a Terach, a su ministro, entregarle a su bebé. A lo que Terach, padre de Abraham, por supuesto, no iba a estar de acuerdo, pero consiguió un bebé, no el de él, un bebé de una sierva, y ese bebé fue el que le entregó a Nimrod, que finalmente pues murió. Abraham fue llevado a una cueva donde permaneció por muchos años escondido, oculto. Allí fue donde él conoció al Creador del mundo.
Ahí es donde él aprendió a conocer, a entender y a percibir al Boreolam. Pasados muchos años de esa cueva, cuando ya las aguas, como decimos, se habían amansado, cuando ya el bullicio de aquel bebé que nacería y que destruiría con el tiempo a Nimrod, ya eso había quedado olvidado, regresó Abraham a casa de su padre, ya siendo un muchacho. Terach tenía un taller, un bazar de ídolos. Y sabemos que en su momento Abraham, en ese caso, lo destruyó todos. Hizo pedazos todos los ídolos en clara oposición a la enseñanza de su padre y de todo el reino de Babilonia de aquel entonces. Esto, claro, le trajo a Abraham muchas consecuencias. Más adelante fue llevado al palacio de Nimrod, donde también quebró imágenes, estuvo prisionero por varios años. El cielo permitió que sobreviviera. Finalmente fue sacado para ser quemado en la hoguera, en lo que se conoce como el horno de Ur-Kasdim, el horno de Ur de los Caldeos, un horno de fuego que fue encendido, avivado durante muchos días para quemar allí al hereje, es decir, a Abraham, a aquel que se oponía a toda la religión de aquel entonces, aquel que proclamaba la unicidad, el monoteísmo de Elohim, y que estaba en contra de la idolatría de aquella época. Ese horno en Ur-Kasdim fue preparado para Abraham, para quemarlo allí. Y fue un acontecimiento, un evento donde el rey Nimrod incluso llamó a jefes de estado de diferentes países del mundo para presenciar ese gran show de la quema del hereje. Sin embargo, cuando Abraham fue echado dentro del horno ardiente, sucedió lo que más adelante se repitió en la historia con Daniel y sus amigos, sus compañeros, Azarías, déjeme ver, más que todo manejamos siempre los nombres gentiles que se nos dieron. Los tres más Daniel, los tres amigos de Daniel, que fueron lanzados en el horno de fuego para esa época por el rey Nabucodonosor, sabemos que milagrosamente ellos fueron preservados de ser quemados. Ese evento no fue el primero en la historia. El primero fue con Abraham en el horno de Ur-Kasdim. Hashem lo liberó, lo salvó, le preservó la vida dentro de ese horno que al final ni sus ropas olían ni a quemado, ni siquiera olor de humo, absolutamente nada. Y mientras Abraham estuvo dentro del horno de Ur-Kasdim, él se sentía como que estaba en el Gan Edén, en el paraíso, asistido por ángeles y por la fragancia del Gan Edén. Estuvo tan lleno de luz divina y de regocijo dentro de ese horno que el mundo entero, y digo el mundo entero porque ya aclaramos que habían llegado jefes de estados de todos los países de aquella época para presenciar la quema del hereje. Sin embargo, todos también pudieron presenciar que Abraham no fue quemado.
Finalmente lo llamó Nimrod a que saliera del horno. Y Abraham salió ileso del horno de Ur-Kasdim. Esa noticia llegó a ser conocida en todos los países del mundo, en todas las naciones de la tierra. Así que, dado que ya la situación no era vida para Abraham, fue que se trasladó de Ur de los Caldeos hacia Harán, de donde hoy que abrimos la parashá número 3, tenemos que 5 años después de haber salido de Ur-Kasdim y habiéndose radicado en Harán, Hashem le dice, Lech Lecha. Sal, o le dice, vete por ti mismo, vete por tu propia cuenta. Nos dice el capítulo 12, versículo del 1 al 3, Sefer Bereshit. Por supuesto, durante los 70 años que Abraham vivió en Ur-Kasdim o en Babilonia, también pasó muchísimos años estudiando Torah con el hijo de Noach, con Noach y con el hijo de Noach, con Shem. Muchos años. Al igual que en aquel lugar tomó por mujer a Sarai, su esposa. Sarai, su esposa. Dice el capítulo 12, versículo 1, pero Hashem había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Abraham, por mandato del Eterno, sale de Harán, donde se había establecido con su padre y mucha gente más durante 5 años. Cuando él sale de Harán, seguidamente en el relato de la parashá, tenemos la mención de Lot. Lot, su sobrino, su pariente, el hijo de su ya difunto hermano Harán. Hay que hacer la diferencia. El hermano de Abraham se llamaba Harán, con G o con Hei. Del lugar donde sale es Harán con Het, la J española. Hay que hacer esa diferencia. De hecho, nos dice la Torah oral que cuando Abraham fue echado al horno en Ur-Kasdim, Harán, el hermano de Abraham, dijo, si Abraham sale ileso, si Abraham sobrevive, yo también seguiré la senda de Abraham. Y por A o B razones también fue echado Harán, el padre de Lot, en el horno. Pero él no tenía los méritos y él sí murió. Así que cuando salen de Ur-Kasdim, de Babilonia, Terah, Abraham y todos los que salieron hacia Harán, Harán con G o con Hei, el hermano de Abraham, ya ha muerto. Por lo tanto, cuando sale de Harán con Het o con J, seguidamente tenemos que tomó a Lot.
su sobrino, su pariente, el hijo de Harán, su hermano ya fallecido. Ahora, Lot es un personaje bastante controversial dentro de nuestra Sagrada Torá. Y de hecho, con él nos vamos a detener por un buen rato hoy. Cuando aperturamos este nuevo ciclo de Torá, trazamos la ruta que veremos cosas viejas, cosas conocidas, pero también que veremos Hidushim, enseñanzas o verdades nuevas. En el caso de Lot, veámosle hoy otra faceta, otra cara, otra arista de las que ya hemos visto en otras ocasiones. Él es un personaje, reitero, bastante polémico. Y por cierto, bastante protagonista, tanto en esta parashá número 3, como también en la siguiente, en Vayera, la número 4. Él es muy, muy mencionado, muy nombrado de una forma, de otra, en donde vemos en él cosas muy malas, reprobables, pero también vemos en él cosas bastante buenas, aspectos propios de Torah. Y eso es lo controversial de Lot, que la Torah lo enfoca haciendo cosas pero muy negativas, muy malas. Pero por el otro lado, lo vemos haciendo cosas buenas. De hecho, en las Nuevas Escrituras, erróneamente llamadas Nuevo Testamento, a Lot, oiga, se le llama Tzadik. Y uno dice, Tzadik Lot. Así se le llama en las Nuevas Escrituras. En una de las cartas de las Nuevas Escrituras dice que Hashem destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y que salvó, y dice en español, al justo Lot. En hebreo dice, a Lot Hatzadik, abrumado por la nefasta u horrenda conducta de los malvados. Entonces, el Nuevo Testamento le llama a Tzadik, el justo. Pero si cuando vemos la Torah, vemos mayoritariamente cosas malas de él, aunque sí vemos cosas buenas. Por ejemplo, hoy que va a descender en esta parashá a Mitzrayim, Abraham con su gente, con su campamento, ahí va Lot. Y cuando Abraham llega diciendo a los egipcios de Sarai, es mi mujer, ella no es mi mujer, sino que es mi hermana, Lot tiene un acto, unos hechos pero muy positivos. Aunque Sarai era su hermana, y oyendo a Abraham decir, ella es mi hermana, Lot guardó silencio. Claro, ese silencio, ese secreto que él guarda, también le es por mérito a su cuenta o a su favor. En la siguiente parashá lo vamos a ver a Lot, que incluso pues hace acto de Torah, hospedando ángeles en su casa, practicando
hospitalidad, lo cual es, por supuesto, obra de Torah. Y a esto agreguémosle que finalmente, de la relación incestuosa que tiene con sus dos hijas, de una de ellas sale Ruth, o va a salir Ruth, de donde eventualmente también vendrá el Mashiach. Así que, de nuevo, acá estamos en presencia de un personaje bastante controversial. Por lo tanto, en Lot vemos los dos lados de la moneda. Vemos los dos lados del árbol de la vida, o por lo menos los dos extremos. Vemos el lado derecho y vemos también el lado izquierdo. Lo podemos vislumbrar en la Torá como un hombre, como un personaje bastante carnal, como conocemos más la terminología nosotros. Un hombre muy, pero muy carnal. Pero al mismo tiempo vemos a un Lot que también es espiritual. ¿Y eso cómo se concilia? ¿Cómo reconciliar o conciliar estos dos casos hechos? Carnal por un lado, pero espiritual por el otro. Carnal en el sentido de que incluso fue seducido por las riquezas, de tal manera que cuando se separa de Abraham, él vio para el lado de Sodoma y Gomorra. Vio que allá iba a ir a prosperar y no le importó ir a vivir en medio de malvados. Fue seducido por las riquezas de su época, de su momento. Pero por el otro lado, reitero, vemos a Lot, que también tiene obras de Torah. Lo vemos que es un hombre muy carnal, pero al mismo tiempo Hashem cumpliendo con Lot grandes, pero grandes proyectos. Como ya hice mención, que de él saldrá Ruth, y finalmente de Ruth vendrá el Mashiach. Así que siendo Lot un hombre muy carnal, pero el Eterno, bendito sea Él, cumple con Lot grandes, pero grandes propósitos espirituales. Esto nos lleva a nosotros al meollo del asunto. Escuche esto. Todos nosotros somos bastante parecidos a Lot. Y si usted me dice, Morea, por favor, no me ofenda. Se lo reitero, todos nosotros ciertamente somos bastante parecidos a Lot. ¿No le parece? Carnales, manifestando tantas cosas carnales, pero al mismo tiempo manifestando obras muy, pero muy espirituales. De hecho, todos cometemos Hilul Hashem. Todos cometemos Hilul Hashem. Es decir, todos nosotros profanamos constantemente el nombre del Creador. Pero al mismo tiempo, todos hacemos Kiddush Hashem allá de vez en cuando. Todos hacemos Kiddush Hashem.
santificamos el nombre del Creador del mundo con actos buenos que hacemos todos los días. ¿Vemos esa dualidad en nosotros? Hacemos Hilul Hashem, profanamos el nombre del Eterno, pero al mismo tiempo hacemos Kiddush Hashem. Santificamos constantemente el nombre del Eterno. Somos carnales, pues, pero al mismo tiempo somos seres espirituales. Y al igual que Lot, que se dejó hechizar o se deslumbró por el materialismo, por las riquezas, por la gloria de este mundo, por las riquezas de Sodoma y Gomorra, al igual que Lot, todos nos dejamos hechizar por el espejismo del mundo. Todos sucumbimos ante tentaciones terrenales o propias de este mundo, y al igual que a Lot, también nos toca sufrir las consecuencias desagradables, consecuencias amargas. Así que Lot simboliza tanto la luz como la oscuridad. Ese es Lot. Simboliza la luz, pero también simboliza la oscuridad. Y hay un principio cabalístico que conocemos todo, que en toda oscuridad siempre hay por lo menos una pizca de luz. En toda oscuridad siempre hay por lo menos un destello, una chispa o un atisbo de luz. No todo es oscuridad. No todo es tinieblas. Aunque aparentemente todo lo sea, oscuridad densa, pero siempre, en toda oscuridad, siempre hay una pequeña pizca de luz. Como también en toda luz, siempre hay una pizca de oscuridad. De este principio sabemos que la persona, por muy mala que sea, por muy malvada que sea la persona, puede ser un rasha en grado superlativo, pero aun siendo ese hombre o mujer oscuridad, pero en él o en ella siempre hay una pizca de luz. De ahí que no todo está perdido. Porque esa pequeña partícula, chispa o pizca de luz que pueda tener la persona, aun siendo casi totalmente oscuridad, esa pequeña luz puede desarrollarla. Puede agrandarla, puede hacer que progrese esa luz, que evolucione, de tal manera que en la medida que vaya desarrollando esa pequeña luz, su oscuridad pueda ir menguando y finalmente siendo nada más una pizca de oscuridad, y que la luz sea lo más grande en él o en ella. Así que un hombre o mujer pueden ser muy, pero muy malos,
pero siempre hay una pequeña luz en su interior. Como también el bueno, el tzadik o la tzadeket. Aún los grandes hombres de fe, de Torah, aquellos que están en completa conexión con los mundos de arriba, aunque sean ellos casi totalmente luz, pero siempre tienen una pequeña, una mínima parte de oscuridad dentro. Y de este principio tenemos la recomendación que nosotros no debemos señalar negativamente a nadie. No podemos señalar negativamente a nadie, porque si el Rasha, que es casi toda oscuridad, pero esa pequeña luz que tiene, si la desarrolla, puede hacer que la oscuridad desaparezca y la luz brille abundantemente en él o en ella, pues todo es posible con la ayuda del Eterno. No señalemos negativamente a nadie, porque ciertamente todos tenemos paja en el ojo. Todos tenemos paja en el ojo. Pero al mismo tiempo todos tenemos el deseo, la voluntad, las ganas, el anhelo de ser cada vez más espiritualmente más elevados. Ese es un deseo interno en cada uno. Nadie está satisfecho, ninguno estamos satisfechos con el nivel, el grado espiritual que actualmente hayamos alcanzado. Y ciertamente cuando nos vemos al espejo espiritual, vemos en nosotros mucha paja. Vemos en nosotros mucha oscuridad, muchas tinieblas. Vemos tantas áreas internas en nosotros que a veces nosotros mismos nos frustramos o nos decepcionamos. O el Yetzer Hara quiere que nos desmoralicemos. Porque viéndonos ante el espejo espiritual, a veces ciertamente nos desanimamos. Pero la verdad es que todos, cada uno de nosotros, en nuestros corazones tenemos el buen deseo, la buena voluntad de progresar, de avanzar, de evolucionar espiritualmente. De hecho, esa es una de las enseñanzas de la luna. Cuando viene Rosh Hodesh, la luna nueva, el novilunio, la luna no se ve. Sin embargo, día con día, la luna va siendo visible, perceptible al ojo, aunque en los primeros días uno ve que apenitas, un hilito, pero ahí va, ahí va. Y uno pudiera decir, hoy es día 1, día 2 de la luna nueva. Yo quisiera que fuera luna llena. Sí, pero es que todo está programado divinamente.
Y todo es una progresión o una evolución lenta pero progresiva. Lenta pero caminando. ¿Y quién no quisiera ver la luna llena? Máxime, hoy casi no se da eso, pero todavía hay lugares donde no se cuenta con energía eléctrica. Así que personas que viven en esas zonas, claro que la luna llena, cuando les toca que moverse de noche, le favorece por la luminosidad que ésta brinda. De aquí que día 1, día 2 de la luna, pero yo ya quisiera que fuera luna llena. Calma. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Y es la misma verdad con cada uno de nosotros. Si estamos viendo que todos tenemos cierto parecido a Lot, que todos tenemos mucha semejanza, mucha similitud con Lot, que vemos en nosotros oscuridad, pero al mismo tiempo vemos luz divina. Por lo tanto, lo reitero, no juzguemos negativamente a nadie porque sea luna en el día 1 o en el día 2. No juzguemos negativamente a nadie porque sea luna en el día 1 o 2. Pero es que yo ya quisiera que fuera luna llena. Calma, todo es progresivo. Yo quisiera que ilumine completamente. Todo es progresivo. Todo camina según lo establecido o programado por el Eterno. Que va a llegar, va a llegar. Pero lo importante que debemos tomar muy en cuenta todos es que ciertamente paja todos tenemos. Oscuridad todos tenemos. De manera que no podemos estar viendo ni la paja ni la oscuridad en nuestro prójimo o en nuestro hermano, sino la nuestra, para trabajar nosotros con ella, de tal manera que de ser luna en el día 1 o 2, ir progresando. Mañana, día 3. Otro día, día 4. Día 5. Y tenga la seguridad que vendrá el momento en que cada uno de nosotros seremos como la luna llena. Nos dice la parashá, avancemos. Versículo 4 y 5. Veamos otra faceta de Lot. Dice, y se fue Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán con Het. Ahí vivió 5 años, después que salió de Ur de los Caldeos. Así que dice el 4, y se fue Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, y a Lot hijo de su hermano Harán, que ya había fallecido en Ur-Kasdim, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Quedémonos un momento ahí. Así que quiero que veamos otra enseñanza sobre Lot.
Abraham, en el sol de la Torá, representa la Neshama, el alma. En el Pashat, por supuesto que él es un hombre de carne y hueso, hijo de Terach. Pero en el sol de la Torá, Abraham representa la Neshama, el alma, que ha venido de la dimensión espiritual para tomar un cuerpo humano y para elevarse espiritualmente mediante los hechos, las obras de Torá, mientras está en este mundo físico. Así que Abraham representa la Neshama. Lot representa el instinto malo, la inclinación al mal, conocido en hebreo como el Yetzer Hara. El Yetzer Hara. Si Abraham es la Neshama y Lot es el instinto malo, sabemos que Abraham y Lot son parientes, son familiares. De hecho, ambos viven en el mismo campamento. En esto tenemos la enseñanza que en nosotros, en este campamento que es nuestro cuerpo, ahí vive Abraham, la Neshama. Pero también en este campamento vive Lot, el instinto malo. Y mientras convivan juntos, o vivan o permanezcan juntos, Abraham y Lot dentro de este cuerpo, habrá de todo tipo de conflictos. Habrá de todo tipo de conflictos. Porque Abraham, la Neshama, está dentro de nosotros y Lot también. Y son parientes. Y viven en el mismo campamento. Y si Lot es el instinto malo, el Yetzer Hara, mientras estén dentro del mismo campamento, habrá conflictos internos. De hecho, acá en nuestra parashá, tenemos que el Pashat nos enseña que Lot finalmente sale del campamento de Abraham. Y esto, más allá de ser una historia, un relato bíblico, más allá de ver una literalidad de que Abraham viene y le dice, mira, no hay altercado entre tú y yo, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Mira, la tierra está delante de ti, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y que Lot alzó sus ojos y vio la tierra de Sodoma y Gomorra, y que finalmente salió del campamento de Abraham. Y Abraham finalmente queda ya sin este sobrino molesto que se llama Lot. Esta es una historia muy bonita, por supuesto. Pero más allá de ser una historia,
El hecho que Lot sale del campamento de Abraham, este es un código. Este es un sol que ya veremos de qué trata este sol. Pero mientras Lot viva dentro del campamento de Abraham, mientras Lot, el instinto malo, viva dentro de este campamento, junto con la Neshama que es Abraham, siempre habrá tremendos conflictos dentro de nosotros. De tal manera que la Neshama nos incitará, nos aconsejará, nos empujará siempre hacia la luz divina. Pero el Yetzer Hara, Lot, dentro de nosotros, siempre se va a oponer a la Neshama y nos va a incitar a que nos vayamos por el lado de la oscuridad. Versículo 6 en adelante, dice el 6 al 9, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Eterno a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar al Eterno, e invocó el nombre del Eterno. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. La mención de los diferentes lugares geográficos también va más allá de una información histórica. Esto va más allá de su literalidad. Y sí, alguna vez lo dije, es fácil tomar un mapa bíblico, un mapa de la Torá, acerca de la ruta de Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos, el recorrido que hizo, la estación de 5 años en Harán, seguidamente que sale de ahí a la tierra prometida. Y podemos seguir trazando la ruta en el mapa, que pasó por aquí, que llegó allá, que se movió por aquí, que se trasladó por allá. La mención de los diferentes lugares geográficos, más allá del Pashat, igual esto es un código. De hecho, de acuerdo al Zohar, a Kadosh, esto que Abraham se mueve de un lado a otro, que se traslada de una zona a otra, que se mueve de una región hacia otra, de acuerdo al Zohar, a Kadosh, esto representa verdades espirituales. Representa la elevación espiritual en la que Abraham se encontraba permanentemente. Él estaba en una progresión espiritual constante. Y esto de los diferentes lugares o sitios geográficos que nos presenta la Parashá hoy,
El Zohar le llama que Abraham se elevó de un grado a otro, de un nivel espiritual a otro, de una grada a otra. No solo es la literalidad de que se movió o que se trasladó, sino que tiene que ver específicamente que Abraham vivía en una constante evolución espiritual, de un grado a otro, de un nivel espiritual al siguiente. En otras palabras, Abraham, quien, como decíamos en la sesión anterior, es la piedra escogida, la piedra de fundamento con quien el Eterno va a comenzar la formación de una nación que traerá la redención final a todo el mundo. Abraham no puede ser un hombre espiritualmente estático. No puede ser un hombre inamovible espiritualmente, estancado espiritualmente. Eso de que se mueve de un lado a otro, reitero, significa su ascenso de grado a grado, de un grado espiritual al siguiente, de otro a otro. El shiur para nosotros, o la lección, es que nuestra vida de Torah también debe ser igual. La vida de cada hombre y mujer de Torah debe ser como la de Abraham. No estancados en un solo sitio o en un solo lugar o en un solo campamento espiritual, sino trabajar con el Eterno de tal manera que Él pueda llevarnos siempre al siguiente. Al siguiente. De hecho, que nadie crea que nosotros somos los que nos movemos. Es el Eterno el que nos mueve. Es Hashem quien nos da la aprobación cuando ya hemos completado un grado, un nivel. Él nos da la aprobación para el siguiente. No somos nosotros. Hashem, bendito sea, se mueve o acciona con nosotros según nuestro desarrollo, según nuestro crecimiento, según nuestro trabajo, nuestros ejercicios espirituales por el progreso espiritual. Y cuando Hashem ve que ya estamos listos para el siguiente nivel o para el siguiente grado, Él mismo nos lleva al siguiente. Es la verdad que vemos en Am Israel, nuestro pueblo, durante los 40 años en el desierto. Sabemos que en total fueron 42 campamentos en donde los hijos de Israel estuvieron en el desierto. 42 campamentos en total. Cada uno de ellos, bueno, de hecho es 42. 42 es el número de letras de uno de los nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu. 42 era las 42 letras del nombre sagrado de Akadosh Baruj Hu que tenía la vara de Aarón. Corrijo, la vara de Moshe. 42 es Ana Behoach, una Halel completamente mística.
Así que si en el desierto fueron 42 campamentos, todos sabemos que Israel nunca se movió de un lugar a otro por cuenta propia. Es lo que estamos diciendo. Nunca se movieron de un campamento a otro, sino que era la Shekinah quien los llevaba al siguiente. Era la nube quien les guiaba al siguiente nivel, al siguiente grado, al siguiente campamento, a la siguiente luz divina. Así que nosotros hagamos todos los ejercicios espirituales, esforcémonos por el progreso, por la evolución, por el ascenso, pero al final de cuentas, es Hashem, nuestro Elohim, quien nos dice, fulano, fulana, ¿estás listo o lista para el siguiente nivel? Pasa. No depende de nosotros. Dicen los libros del Tanaj, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al mismo tiempo sabemos que son 5 niveles del alma. 5 niveles del alma. Y volvemos al ejemplo de la luna. Es que en la vida de Torah todo es evolución, todo es progreso, o debe ser progreso. Son 5 niveles del alma. Y todos comenzamos por el más bajo. Nefesh. Pero después está Ruach. Después está el tercero, Neshama. Después está el cuarto, Hayah. Después está el quinto, Yehidah, en el árbol de la vida. Entonces, al igual que Abraham, por supuesto, todos debemos de esmerarnos, esforzarnos para poder ser promovidos de un nivel al siguiente, al próximo. Todos debemos de esforzarnos por evolucionar espiritualmente y no ser conformes como hay una escritura en la carta que escribió el Rab Shaul a los Haibrim, a los hebreos. No la escribió a gentiles que no conocen Torah. La escribió a hebreos, al pueblo de la Torah. Dice en el capítulo 5 de la carta a los Haibrim, a los hebreos, no debemos ser hombres y mujeres estancados, sino, como estamos diciendo, esforzarnos por ir de un nivel espiritual al siguiente. Dice el 5.12, Hebreos 5.12, porque debiendo ser ya maestros de Torah, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras del Eterno. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, espiritualmente un bebé.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mashiach, dice, vamos adelante. Vamos adelante. ¿A dónde? Dice, a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Y nadie debe de desanimarse si al momento, si al presente somos luna, día 1 y día 2. Nadie se desanime. Nadie se desanime si es luna, día 1 o día 2. Ese es el lugar que pueda usted tener hoy. Solo mantengamos esa aspiración y esos ejercicios espirituales para seguir adelante, para evolucionar. Pero si somos día 1, día 2 de luna, tranquilos. ¿Vamos a llegar a hacer luna llena? Sí. Así que si hoy estamos en luna 1, día 1, día 2, tranquilos. Dice en el libro de Job, y aunque tu primer estado haya sido muy pequeño, día 1, día 2 de luna. Y aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Así que los diferentes lugares que se nos mencionan de Abraham, que llegó a tal parte, que de ahí se movió a otro lugar, que ahí pasó a tal parte, esos diferentes lugares tienen que ver con elevaciones de su alma. Esto es un código. Esto de moverse es un código. Sigamos, versículo 10. Versículo 10. Leamos de corrido, versículo del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Mizraim para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Mizraim, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Mizraim, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Paró y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Paró, al palacio. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas el Eterno hirió a Paró y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Paró llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Paró dio orden a su gente acerca de Abraham,
y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. De esta historia, de esta literalidad, tenemos, gran cantidad de enseñanzas místicas, variedad de enseñanzas esotéricas. Veamos un solo nada más. Ya dijimos que Abraham representa la Neshama. Agreguemos ahora, Sarai representa el cuerpo. Abraham representa la Neshama. Sarai representa el cuerpo. Y ahora tenemos a Misraim, a Egipto, y por ende al Paró, al rey de Misraim. Misraim y Paró representan nuevamente el Yetzer Hara, el instinto malo. Tenemos tres entonces: Abraham, la Neshama; Sarai, el cuerpo; Egipto, Misraim, Paró, representan al Yetzer Hara. ¿Cuál es la misión que tiene el Yetzer Hara, el instinto malo, representado por Egipto y Paró? Lo vemos acá en la parashá que Sarai es tomada cautiva, es llevada al palacio, es esclavizada. Así que Egipto, Paró, que es el Yetzer Hara, la misión que siempre tiene es esclavizar a Sarai, que es el cuerpo nuestro. Eso es lo que hace siempre el Yetzer Hara, esclavizar al cuerpo. Y por ende al alma que está dentro del cuerpo. No obstante, acá en esta historia vemos la grandeza de alma de Sarai. Vemos su elevación espiritual. ¿En qué sentido? Ella, que representa al cuerpo, la vemos que no sucumbió, no cedió en absoluto a todas las pretensiones de Paró, que es el Yetzer Hara. El Paró la llevó al palacio, a su recámara, por supuesto, para hacerla su mujer, para acostarse con ella, para tener relaciones sexuales con ella. Pero vemos que Sarai, ella no sucumbió, no cedió. En esto vemos la tremenda elevación de alma de ella. De hecho, nuestras enseñanzas nos dicen que esa noche, mientras ella está en la recámara, en la alcoba, en la habitación real, ella lloró y lloró y lloró al Eterno. Rogó y rogó al Eterno para que la liberara, y fue escuchada por el cielo. Fue atendido su ruego, y el cielo le dijo: ahí tienes un ángel contigo. Ordénale todo lo que tú quieras, que él cumplirá tus órdenes. Así que nos dicen nuestras enseñanzas orales que cuando el Paró se acercaba a Sarai para quererla manosear, tocar, ella le decía al ángel: golpéalo.
Y del mundo espiritual paralelo al físico, de repente un sopapo él paró y no veía a nadie. No había nadie físico en la habitación. Volvía con otro avance Faraón queriendo tocar, manosear para acostarse con Sarai. Volvía a decirle al ángel, golpea. Y el ángel lo golpeaba. Así que paró, terminó todo sopapeado ese día. Todo apaleado. Y al mismo tiempo todo Egipto fue castigado con plagas. La casa, el palacio, todo fue castigado con plagas. Así que Sarai, que representa el cuerpo, no sucumbió ante Paró, que representa el Yetzer Hará. ¿Cuál es la lección en todo esto? La lección es que el alma dentro del cuerpo lucha para que el cuerpo no ceda ante Mitzrayim, ante el instinto malo. La misión del alma en el cuerpo es que Paró, que es el instinto malo, no logre sus propósitos con el cuerpo. 13:1. Lo leo en hebreo y en español. Bereshit capítulo 13, versículo 1. Dice en hebreo y en español: Vaya'al Abraham mi Mitzrayim, hu ve'ishto vechol asher lo, velot imo ha-negba. De nuevo, Vaya'al Abraham mi Mitzrayim, hu ve'ishto vechol asher lo, velot imo ha-negba. Subió Abraham de Mitzrayim, él, su mujer, todo lo que era suyo, y Lot con él hacia el Negev. Y de nuevo, historias muy bonitas. Leo en la otra versión, dice el 13:1, subió pues Abraham de Mitzrayim hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con el Lot. Más allá de lo literal, igual, este es un sol. Dice que Abraham descendió o bajó a Mitzrayim. Abraham descendió a Mitzrayim. Y ahora vemos que dice que subió de Mitzrayim. Este es un sol. Si ya establecimos que Abraham es la Neshama, lo decíamos en la sesión anterior, la Neshama, antes de bajar acá al mundo físico, la Neshama está allá arriba, en una dimensión espiritual, en una dimensión de luz divina, está en un mundo de delicias espirituales. Y es de ese mundo de delicias sagradas, de ese mundo de plena luz, de donde baja la Neshama, de donde viene la Neshama para nacer o para encarnar en un cuerpecito de un bebecito, de una bebecita. Así que el alma baja. El alma desciende a Mitzrayim. ¿Qué es Mitzrayim? Es Malhut, este reino físico. El alma viene de los mundos superiores y baja al mundo terrenal.
para vivir esa alma dentro del cuerpo de acuerdo al tiempo que el Creador del mundo le estableció. Pero esa alma no viene para quedarse aquí abajo. Viene para cumplir una misión. Y si no la cumple, tiene que regresar. Y si no vuelve a cumplirla, tiene que volver. Y si no la logra en la siguiente, tiene que volver en una próxima. Pero el alma baja a Mitzrayim, a Egipto. Ahora, cuando nos dice que subió Abraham de Mitzrayim, lo que tenemos acá es que así como el alma baja a este mundo, Mitzrayim, cuando el ciclo de vida asignado al alma para que esté en el cuerpo se cumple o se cumpla, la Neshama es separada del cuerpo y cual Abraham sube de Mitzrayim. ¿A dónde sube? Al lugar de donde vino. Dice el versículo 2. Después de que subió, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es literal, sí. Pero a la vez esto es un sod. Este es un sod. Cuando nos habla que Abraham sube de Mitzrayim, riquísimo, enriquecido, con ganado, con plata y oro, así como es natural, esto es un sod que nos habla que cuando llegue el momento de Abraham, la Neshama, de subir de nuevo al mundo de la luz divina, todos, escuche esto, debemos subir enriquecidos. Todos debemos de regresar a la dimensión espiritual llenos de riquezas, llenos de oro y plata. Porque al final, después de estar en Mitzrayim, todos subiremos. Todos subimos. Y no podemos llegar o no podemos volver con las manos vacías, o con las puras manos, o con las manos peladas. El alma debe subir de Egipto, del mundo, al mundo de la luz divina, debe volver cual Abraham, llena de riquezas. Llena de riquezas. De hecho, esto es lo grandioso. Que las riquezas acá en el mundo físico hoy son, mañana pueda que no sean más. Hoy se tienen, mañana no se tienen. Hoy se es rico, muchos de la noche a la mañana caen en pobreza, porque las riquezas de este mundo son inciertas. Son inciertas y a veces las personas caen en bancarrota, lo pierden todo o simplemente son robados, aún legalmente, pero robados a veces. Las riquezas que nosotros obtenemos, las riquezas espirituales, el oro y la plata, que no estamos hablando literalmente, sino los hechos de Torah, nuestra vida de Torah, cuando subamos al mundo de la luz divina, que estoy diciendo que vayamos o que regresemos llenos de riquezas, enriquecidos, es sobre la base de todos nuestros actos de Torah de hoy en día. Debemos de subir ricos.
ricos que hemos hecho mandamientos, que hemos hecho obras de Torah, que hemos cumplido mitzvot, que nos hemos esforzado por cumplir mandamientos positivos, mandamientos negativos, por cumplir mandamientos de la tabla primera, mandamientos de la tabla segunda. Debemos esforzarnos por subir enriquecidos. Y lo interesante es que estas riquezas no se pierden, no pueden ser robadas. Las riquezas de la Torá no pueden ser robadas. Las riquezas de la Torá no pueden ser robadas. Al respecto hay una historia en los Pirkei Avot. Se la voy a leer textualmente para no errar en algún área que haga que la historia se deforme. Dice en los Pirkei Avot, en el Talmud Yerushalmi, dice: nuestros sabios cuentan que un día se juntaron muchos mercaderes, muchos comerciantes a bordo de un barco. Se proponían llevar sus productos a un país lejano para venderlos a buen precio. Eran mercaderes. El primero transportaba objetos de oro y plata. Iba contento porque hacer un buen negocio iba a otra parte. El segundo llevaba piedras preciosas y joyas finas. Yo creo que ya tenía él evaluado cuánto iba a quedarle ganancia. El tercero llevaba ropa de seda y púrpura. El cuarto, condimentos y especias. Felices los camaradas, los colegas, cada uno con su producto de calidad, a venderlo al otro lado del mar, buscando hacer un buen negocio. Dice, cada uno tenía una mercancía distinta. En el camino abrieron sus arcas y sus cajas para mostrarse uno a otro qué era lo que llevaban. Y fueron enseñándose sus respectivos tesoros, evaluando sus futuras ganancias. Pero oiga esto, viajaba también a bordo un pasajero que no llevaba nada consigo. Iba con las puras manos. Eso sí, dice, era un sabio talmudista, al que los acontecimientos políticos obligaban a tomar el camino del exilio. O sea, que él iba como para salvar su vida, e iba junto con los mercaderes. Le pregunta a los mercaderes al sabio talmudista, ¿dónde están las mercancías que piensas vender en el extranjero? Y el sabio talmudista dijo, mis mercancías las he recogido en la yeshiva, en la escuela superior de Torah. Y le dijo, la llevo dentro de mí, en mi cabeza y en mi mente. Los mercaderes se burlaron de él y de sus palabras. Pero a la mitad del viaje, el barco fue capturado por unos piratas, que saquearon las mercancías e hicieron prisioneros a sus propietarios para venderlos luego como esclavos. Mientras los mercaderes lloraban y se lamentaban, el sabio conservaba su serenidad. Cuando le llevaron al mercado de esclavos, al sabio talmudista, un hombre se le acercó y le dijo, tus ojos irradian sabiduría. ¿Eres acaso un sabio? Y la respuesta fue, he sido alumno en la yeshiva de mi país.
en la Escuela Superior de Torá de mi país, contestó modestamente el estudioso. El hombre le compró, le devolvió su libertad y le llevó a su casa. Cuando los dirigentes de la comunidad judía de esa área se enteraron de la llegada de este sabio talmudista, fueron a verle y le rogaron que diera una conferencia de Torá en público. El sabio aceptó y sus palabras entusiasmaron a todos. Entonces le nombraron por unanimidad presidente y rabino de la comunidad. Y como todos le felicitaban por su ciencia, sabiduría y se declaraban seguros servidores suyos, le dijo: si es cierto que me tenéis amor y veneración, liberad a mis compañeros de viaje, que también habían sido vendidos como esclavos. Si es cierto que me tenéis amor y veneración, liberad a mis compañeros de viaje. Dice, no tardaron en reunir la suma necesaria y los mercaderes rescatados fueron a darle las gracias al hombre del que se habían burlado. Pero se quejaron de que habían perdido todo y de que se encontraban sin recursos y abandonados en aquel país extranjero. Y el sabio se ocupó de ellos una vez más y les proporcionó los medios necesarios para regresar a sus hogares. ¿Cuál es la lección en todo esto? Las riquezas de Torá no se pierden. Las riquezas materiales son inciertas. Las cuentas bancarias son inciertas. Las propiedades son inciertas. A veces ocurre que las personas pierden el dinero de los bancos, sus propiedades. Pero las riquezas de Torá no se pierden. Ni hoy ni mañana. No se pierden. En esta historia todos llevaban cosas tangibles. El sabio no llevaba nada en las manos, pero toda la riqueza la llevaba dentro. Los mercaderes fueron robados, despojados, pero este sabio, sus riquezas de Torá, nadie se las pudo quitar, porque estaban dentro de él. Mis amigos, cuando nuestra alma suba de Mitzrayim, del mundo, a la dimensión espiritual, llevémonos con nosotros riquezas de Torá. Estas no las perdemos. Estas no se pierden. Yeshua mismo dice y nos recomienda: haceos tesoros en los cielos. Haceos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en los cielos. ¿Y cómo se hace este oro y plata para llevar a los cielos? Con los hechos de Torá hoy mismo. Obedeciendo Torá hoy mismo. Hay un escrito del Rab Shaul que, leyéndolo con ojos de Torá, suena ahora muy interesante. Dice en la primera carta que escribió a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17, Primera de Timoteo 6, 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, y dice, las cuales son inciertas, sino en el Elohim vivo, el Jai,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien. ¿Qué es esto de hacer bien? Hacer bien, obras de Torah, y ya veremos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y dice acá, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que echen mano del Olam Haba. Leo de nuevo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Jai, en el Elohim viviente, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y esto podrá sonar algo raro. Los ricos pueden echar mano de la vida eterna con sus riquezas. Sí, no solo los ricos, todos podemos echar mano de la vida eterna con nuestros bienes. Oiga esto, el Zohar nos dice que los dos pasaportes seguros para el Olam Haba es la Torah y la Tzedakah. Estudio de Torah y Mivot, hacer Mivot, y la Tzedakah son los dos pasaportes seguros para el Olam Haba. Entonces se puede ir al Olam Haba mediante Tzedakah. Es una forma de cumplir la segunda tabla. Sigamos. Capítulo 13, versículos 2 al 5. Avancemos. Dice entonces, y Abraham, que representa la Neshama, dijimos, la Neshama que baja de arriba a Egipto, al mundo, y después la Neshama vuelve a subir y debe subir con riquezas, las riquezas de la Torah. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre del Eterno. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Luego regreso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. No es que a Lot le iba bien mientras estaba con Abraham. A Lot le iba bien mientras estaba con Abraham. De acá tenemos la lección que, como reza el refrán, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El árbol, por supuesto, dentro de la enseñanza nuestra, el árbol es el tzadik. El árbol es el tzadik. Y a todos aquellos que se ponen bajo la influencia energética de un tzadik, oiga, a todos les va bien. A todo aquel o a toda aquella que se pone bajo el campo energético de un tzadik, le va bien, como vemos en el caso de Lot. Las naciones gentiles, en tanto que están expuestas a la energía de los Bene Israel en las naciones del exilio nuestro, las naciones son bendecidas. Son muy bendecidas. Sin pretender elevar mi ego o darle rienda suelta a mi Yetzer Hará,
Un día de estos en un aeropuerto fuera del país, estaba en la terminal esperando la hora de la salida de mi vuelo. Y bueno, tanta gente ahí en la terminal, unos a otros platicando diferentes aspectos de la vida. Y al lado mío estaba una señora que igual esperaba la hora del abordaje para la salida de nuestro vuelo. Y estaba ahí con un tremendo dolor de cabeza. Tremendo dolor de cabeza. Y mi percepción espiritual se elevó por un momento. Y busqué la manera de llenarme de energía positiva. Y estoy platicando con la señora. Al rato me dice, mire, fíjese que el dolor se me acaba de ir. El dolor se me acaba de quitar. Inmediatamente, y lo reitero sin pretender elevar mi ego, inmediatamente dije yo, es mi campo energético. Es mi aura quien le ha energizado, le ha bendecido y ese dolor de cabeza se le ha ido. Eso es lo que sucede. Todo hijo o hija de Israel, pues que se esmera por el estudio de la Torá, tiene un buen campo energético, tiene un buen aura con la cual puede bendecir o potenciar a todo su alrededor. Entonces, en el caso de Lot, oiga, a él le va muy bien. ¿Y por qué le va muy bien? No es para menos. Está bajo la influencia del campo energético de Abraham. Está influenciado por el aura de Abraham Avinu. Por eso nos dice versículo 5, versículo 6 de regreso. ¿Dónde estoy? Versículo 5, también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué tenemos acá? Un gran problema. Una gran riña en el campamento de Abraham. Los pastores del campamento de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Tenemos un conflicto. Un conflicto dentro del mismo campamento. Esto, por supuesto, es una metáfora. Es un secreto. Tenemos acá otra vez las dos inclinaciones del mal viviendo, tenemos las dos inclinaciones, la buena y la mala, el Yetzer Atov y el Yetzer Hara. Abraham la Neshama, Lot el Yetzer Hara, el instinto malo. Y por eso es claro que mientras los dos, la Neshama y el Yetzer Hara, que es Lot, vivan dentro del mismo campamento, siempre habrá conflictos. Siempre habrá riñas. Siempre habrá problemas. Siempre habrá disputas. Siempre habrá contiendas. Porque la Neshama es luz y el Yetzer Hara es oscuridad. La Neshama busca la elevación. El Yetzer Hara busca siempre lo terrenal, lo material. Es un conflicto. Y esta historia de los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que son parte del mismo campamento, es la misma historia. Las dos naturalezas dentro de cada uno de nosotros.
quiero que recordemos verdades de las Nuevas Escrituras. En la carta que escribió el Rab Shaul a los mesiánicos que habitaban en Roma, a estudiantes de Torah y creyentes en Yeshua, le dice el Rab Shaul. Y aquí vamos a ver al mismo tiempo a Abraham y a Lot. Abraham la Neshama y Lot el instinto malo. O Abraham el Yetzer Atov, el instinto bueno, y a Lot el instinto malo. Dice el Rab Shaul. Romanos capítulo 7, versículo 10. Versículo 12, veamos. Y vean lo que dice el Rab Shaul. De manera que la Torá a la verdad es santa. De manera que la Torá, la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Quién dice que la Torá es mala? Solo los que no la conocen. O los que no han leído el Rab Shaul. Pero él dice, de manera que la Torá a la verdad es santa, es sagrada, y el mandamiento es sagrado, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la Torá es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, sino Lot que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, dice la Neshama, dice Abraham, hallo esta ley, que el mal, que Lot, el Yetzer Hará, está en mí. Porque según el hombre interior, la Neshama, Abraham, me deleito en la Torah de Hashem. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi campamento, que se revela contra la Torá de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me va a liberar de este Lot molesto que está dentro de mí? ¿Quién nos va a liberar? El Mashiach. El Mashiach. Esta riña de los pastores del campamento de Lot y los pastores del campamento del ganado de Abraham, esta es una metáfora, digo. Es una metáfora, es un sol. Tiene que ver con las dos naturalezas que hay en nuestro interior. Avancemos, 13:8, hasta el 11, leámoslo, ya casi. 13:8, que se me hizo. Dice entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del jardín, que toda ella era de riego como el huerto del Eterno, como la tierra de Mizraim,
en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Eterno Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jardín, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. ¿Qué es lo que vemos? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jardín, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Este es un Sod, mis amigos. Sí, es literal, sí, Lot salió del campamento de Abraham. Eso es literal. Lot finalmente salió del campamento de Abraham. Pero este es un Sod también. ¿Y qué es lo que significa? Que de este campamento, un día Lot, que es el Yetzer Hará, también terminará saliendo, yéndose de este campamento. Eso es lo bello de la Torah. Y esa es una de las promesas que tenemos, que nos da mucha, mucha esperanza. Un día Lot va a salir de este campamento. Y quedará la Neshama nada más en el cuerpo, sin ese Lot molesto. ¿Se imagina usted cómo va a ser la vida del hombre y de la mujer ya sin Lot viviendo en el mismo campamento? Este es un Sod. Al decirnos que se separaron, o al hacernos ver que Lot es echado o se retira, eso de acuerdo a los profetas nos habla del instinto malo que será quitado de nosotros en los días del Mashiach. Y para ser también un poco más amplio, de acuerdo al Zohar, Lot representa al ángel de la muerte. Lot representa a la serpiente. Lot representa a SM, al ángel de la muerte. La enseñanza de los profetas es que el ángel de la muerte, que SM, que la serpiente, la Nahash, será quitada de la faz de la tierra. Ese es Lot que sale. El Zohar lo dice más claro, la serpiente maldita que es Lot. No que el hombre, sino simbolizada por, será quitada de la tierra. ¿De qué tierra? Sí, del planeta, pero también de esta tierra. Y quedará la Neshama libre de esa molestia, libre de ese instinto malo, libre de esa serpiente, libre del ángel de la muerte. Y solo cuando sale Lot, vea lo que Hashem habla ahora a Abraham. Versículo 14, y el Eterno dijo a Abraham, y aclara, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra,
también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró allí, y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Eterno. ¿Qué tenemos acá? Hasta que sale Lot del campamento de Abraham, el Eterno habla ahora a Abraham que lo va a heredar todo. Hasta que Lot sale del campamento de Abraham, Hashem habla a Abraham que lo va a heredar todo. Este es un sodo. Cuando venga el tiempo del Mashiach y Lot sea sacado, quitado, alejado de esta tierra, solo hasta entonces todas las almas, cual Abraham, vamos a heredar todo lo bueno que Akadosh Baruj Hu nos dio en el Gan Edén y que lo perdimos por causa del ángel de la muerte. Entonces lo heredaremos todo. ¿Y qué es todo? Heredaremos en su plenitud la Shejina. Por lo tanto, volviendo al principio de lo que fuimos en Adán, heredaremos o recuperaremos la imagen y semejanza de Elohim que fuimos al principio. Heredaremos el árbol de la vida en su plenitud. Heredaremos en su máxima expresión las luces de las 10 sefirot. Tendremos la llave de la codificación de todos los secretos de arriba y de los secretos de abajo. Heredaremos el Yovel, el jubileo, es decir, recuperaremos, se nos será devuelta toda nuestra herencia mística. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Lot salga del campamento. Entonces la Neshama, el alma, Abraham, lo heredará todo. Baruch Hashem. Por eso es que nuestra percepción de la aparición del Mashiach tiene que ver con una misión multifacética. Serán tremendamente bellos, hermosos los días del Mashiach. Este mundo será como el Gan Edén mismo. El cielo habrá bajado a la tierra. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de la Parashá Lech Lecha. Bezrat Hashem seguiremos a las 16 horas con 30 minutos, a las 4 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que Haverai y Talmidai, Shabbat Shalom para todos.